El cuento La prisionera es el que le da el nombre al libro. Sin embargo, sabemos que en ocasiones es el editor quien decide cómo titular un texto. En su caso, de los cuentos que integran la antología, ¿es este cuento el que le resulta más significativo o es otro y por qué? Bien, muchas gracias por la pregunta, Sergio. En realidad debiera haberte dicho que antes de hacerme la pregunta necesitaba yo decir unas palabras. Estoy muy sorprendido por la audiencia de hoy, qué cantidad de jóvenes han venido. No creo que tenga en otra parte del mundo tantos jóvenes lectores como aquí. Estoy muy agradecido a la Cátedra Alfonso Reyes por esta invitación y a este campus Eugenio Garza, así se llama, La Huera. Muy bien. Por haberme invitado. Impresionante infraestructura la que tienen, pero mucho más importante que la infraestructura es la manera de ocuparla, y veo que lo hacen muy bien ustedes. Sí, el cuento que da título al volumen es para mí un cuento muy querido, central en este conjunto de relatos interrelacionados entre sí. Cuando escogí el título del libro, pensé en el cuento que me era a mí más querido, y es este, de esa serie, ¿no? No necesariamente representa el mejor cuento, eso lo dirán otros. Tampoco sé si sintetiza adecuadamente todo el universo de temas y motivos que se trata en este volumen de cuentos. Pero a mí me resulta muy querida la historia, muy entrañable. La figura de sus dos protagonistas me conmueve. Y finalmente yo pienso que la literatura, además de todas las razones intelectuales que uno pueda aderezar sobre ella, debe producir en el lector cierta conmoción, cierta emoción en lo posible. Y a mí como lector, porque yo me desdoblo entre escritor y lector, como lector de mis propias cosas, ese es el cuento que más me emociona, y por eso quise darle ese título al libro. Muchas gracias. La siguiente pregunta: las historias se desarrollan en Pampa Hundida. ¿Existe algún motivo especial o personal por este espacio? Bueno, esta ciudad imaginaria de Pampa Hundida, yo la creé en una novela, para una novela anterior a estos cuentos, que se llama El Desierto. La ciudad de Pampa Hundida, para los que no han leído el libro, es un oasis en el desierto de Atacama, que pasa por ser el desierto más seco del mundo. Todos queremos tener algún récord, los chilenos también tenemos nuestros récords. No todos se los vamos a dejar a los mexicanos. Entonces el desierto de Atacama pasa por ser, y aparentemente es verdad, científicamente, el más seco del mundo. La precipitación allí no es anual, se cuenta cada 10 años y es de como 7 milímetros o algo por el estilo. Entonces hay lugares donde no ha llovido en 1000 años. Y a mí para esa historia, para esa novela que se llama El Desierto, me interesó un espacio tan brutal como ese, en el cual yo inventé un oasis, una depresión en la pampa, en la llanura del desierto. En esa depresión crece, hay una vertiente y crece entonces de manera muy fértil la naturaleza, pero está rodeada por esta agresividad del desierto. Y bueno, en esa novela la historia es de tipo político, no se las voy a contar yo ahora, pero pone en juego, se pusieron en movimiento una serie de personajes que me siguieron acompañando mucho tiempo después de haber terminado el libro, la novela. Es una novela que me tomó mucho tiempo escribir, es una novela muy importante para mí, me llevó 6 años hacerla, sufrí mucho desarrollándola, también gocé mucho, pero la parte del sufrimiento la recuerdo muy especialmente, me costó mucho hacerla. Pero
producto de estar 6 años íntimamente todos los días, porque así escribe el novelista, es como un oficinista, de lunes a viernes, tantas horas diarias, y si no, esto no funciona para proyectos tan largos y tan ambiciosos. Producto de estar 6 años todos los días encontrándome con estos personajes, pues cuando cerré la historia, los personajes siguieron viviendo en mi imaginación y tenían historias, cantidad de historias que contar. Así que un año después, yo recién me había trasladado de vivir en Londres a Madrid, me senté a escribir y pensé, bueno, tenía otro proyecto de novela, pero sentí que las historias de estos personajes no podían quedar truncas y que si yo no las escribía en ese momento, luego las iba a olvidar. Y en el curso de pocas semanas, cosa que me ha ocurrido solo esa vez en la vida, en el curso de pocas semanas escribí los cuentos de La prisionera. Un cuento por semana, me sentaba el lunes, no sabía exactamente de qué se iba a tratar, solo sabía que había un personaje y alguna vaga escena. Más o menos el día viernes miércoles tenía la historia perfilada, pero siempre me ocurría lo mismo. El miércoles tenía lo que yo creía era una buena historia, pero no tenía idea de cómo iba a terminar. Y el día siguiente, el jueves, amanecía con el final de la historia y solo quedaba escribirla entre jueves, viernes y sábado. Es un momento de inspiración maravilloso que me duró esas semanas. Y bueno, y yo creo que de allí también viene la unidad, la relativa unidad que tienen las historias entre sí, que son historias que se entrelazan una con otra. No sé si me desvié mucho de tu pregunta. Tu pregunta iba por la ciudad. A mí me importa esa ciudad mucho, no solo por haberla inventado yo mismo, ser el fundador de esa ciudad. Otros pueden fundar ciudades reales, pero uno funda ciudades imaginarias, lo cual es un gusto porque le pones nombre a las calles, creas los habitantes y haces lo que se te antoje. Y un día la puedes hacer desaparecer la ciudad. De hecho, en El desierto, al final de la novela hago desaparecer a la ciudad, el desierto borra la ciudad. Para mí es una oportunidad maravillosa de dar rienda suelta a la imaginación, creándolo todo de la nada. A partir de la nada del desierto, construir este oasis. Muchas gracias. Pues hablando del desierto, el espacio desértico y alejado bien puede representar una metáfora de los individuos que desfilan a lo largo de la antología. Sin embargo, en algunos cuentos hay esperanza. ¿Considera que el hombre está inmerso en el desierto? Bueno, yo digo, pero esto lo descubrí solo después de escribir estos cuentos y de leerlos en su conjunto y después de algunos meses de tomar distancia. Yo creo que hay dos fuerzas que se movilizan aquí en las historias de La prisionera, que entran en conflicto. Por un lado está la pasión y el deseo. Deseo de todo tipo, pero también sexual, pero no solo sexual, sino el deseo de ser otros, el deseo de alcanzar algo, la ambición. Y por otra parte está una presencia muy fuerte del sentimiento del deber. Las obligaciones que otros nos ponen, pero sobre todo las obligaciones que nosotros nos imponemos a nosotros mismos. Obligaciones de tipo moral, ético, éticas que nos inventamos, creemos que la manera de ser bueno o buena es esta y no otra. Entonces eso entra en conflicto en La prisionera, en las diferentes historias. Y de alguna forma el desierto viene a ser imagen de uno de esos polos, creo yo, que es sobre todo el polo del deber, el polo de la obligación ética. El desierto es esa zona desnuda en la cual no es posible esconderse ante la propia mirada del yo que nos está exigiendo hacer algo, que nos está diciendo qué es lo bueno, qué es lo malo. Es un lugar en el cual no es posible hacer trampas. En el desierto las cosas quedan al descubierto. Esa es la metáfora. Y la ciudad, el oasis, representa ese otro polo, representa el deseo, representa las ganas, incluso la necesidad. Ese es el valor del desierto para mí. Ustedes recuerden que en las historias
En la Biblia los profetas suelen retirarse al desierto para entrar en contacto con Dios. El desierto es un lugar de encuentro con lo metafísico, con lo del más allá. Yo sentí más bien que pensé cuando empecé a construir esa ciudad que ese era el valor de este espacio, el valor del desierto. Muchas gracias. Ahorita nos estaba mencionando acerca de cuando empezó a crear el cuento, que se tardó 6 años, pero le quiero preguntar que si existe alguna experiencia personal que esté plasmada en la obra. Si te contesto todas las experiencias voy a quedar muy mal. ¿Alguna que le parezca más interesante contar? Pero la única respuesta honesta es esa. Todas las experiencias son mías, yo las inventé. Las inventé a partir, en algunos casos, de cosas que he sabido, pero en la mayor parte de los casos de cosas que he sentido o que he imaginado, he puesto a los personajes. El escritor de ficciones, que yo soy, y no soy muy diferente a la mayoría en esto, procede de una manera más mecánica de lo que la gente piensa, es decir, pones en juego 2 o 3 personajes, 2 están sentados frente a frente y tienen intereses encontrados. Uno es, por ejemplo, un escritor más o menos fracasado, el otro es un capitán de ejército casado con una mujer muy bella que va al taller literario del escritor fracasado y que tiene sospechas que su mujer puede haberse envuelto con él. Trazas esa situación en torno a una mesa de café y empiezan a surgir los conflictos y las historias. Entonces, la cosa es darles libertad para que se desarrollen. Entonces la respuesta honesta es sí, todas esas experiencias han sido personales desde el minuto en que yo las he inventado. Ahora, ¿cuáles he vivido exactamente en mi biografía? Prefiero no revelarlo. Y pues ya que estamos hablando acerca del proceso creativo, se sabe que surgen conflictos personales del escritor que afectan la creación. ¿Ocurrió esto al escribir la antología de cuentos? En el proceso creativo pueden surgir conflictos personales del escritor que afectan la creación. ¿Algo así ocurrió al escribir la antología de cuentos? No, yo diría que los escribí, como conté antes, con una sensación de gran inspiración, de gran facilidad, que no ha sido lo corriente en mi escritura, en mi manera de escribir. Y si tu pregunta se refiere más o menos, está relacionada con la pregunta anterior, pues yo diría que el conflicto central del cual hablé antes es un conflicto mío. Lo que pasa es que pienso que puede ser un conflicto de mucha gente también. El conflicto entre el sentido del deber y el deseo. ¿Qué es lo que yo creo que debo hacer? Pero si no tuviera que hacer eso, haría feliz otra cosa, ¿no? Eso lucha en nosotros. Lucha en la mañana cuando ustedes se levantan y piensan en venir a la prepa, o en qué felicidad sería quedarse en cama, ¿no? Y si uno explora esa pregunta, bueno, ¿para qué diablos voy? ¿Es esto lo que quiero de la vida? ¿No sería mejor ser libre, entre comillas? ¿Y quién me obliga? Cuando empezamos a darnos cuenta, más o menos a la edad de ustedes, de que somos nosotros mismos los que nos obligamos, pues bueno, ahí surgen los temas de la prisionera. La prisionera no se llama así en balde. Ella está en la cárcel. A lo mejor estoy adelantando una pregunta tuya, ¿no? Ella era una prostituta muy joven y tenía una relación con el alcalde del pueblo, que era el magnate al mismo tiempo de Pampa Hundida, y que es un hombre muy pobre, que fue muy pobre, y construyó una gran fortuna y se transformó en el hombre más poderoso, tanto económica como políticamente del lugar. Y tenía una relación con esta prostituta muy joven, en la cual se sugiere, no queda del todo claro, se sugiere que llegaron a enamorarse. Y él entonces no quiso verla más. Y después ella va a parar a la cárcel porque mata a un hombre que la maltrata, en fin.
Estoy contando la historia de la prisionera y vuelve al pueblo con una oportunidad de rehabilitación que le han dado, a buscar un empleo que podría darle este magnate, este alcalde. Pero cuando llega allí dice, mire, en realidad no quiero el empleo, sino que lo que quiero es que usted, no yo, usted me proponga matrimonio a mí. Cuento el cuento así esquemáticamente para situar bien el conflicto. El conflicto se va a dar en el momento en que sentados ambos en el lecho, en la pequeña cama de la celda donde ella está, el alcalde, el hombre más rico, más poderoso del lugar, se dé cuenta y se lo dice a sí mismo, él a sí mismo, que él es menos libre que la prisionera, que él se ha obligado toda su vida a hacer diferentes cosas, obligado por su ambición, por su sentido del deber, en fin. Y que ella, que está en la cárcel, es más libre que él. Por ejemplo, es libre para hacer esa proposición descabellada, decirle, usted tiene que pedirme el matrimonio si quiere que me quede. Y el otro se ve obligado a pensar, ¿estaré en realidad enamorado de ella? Eso es lo que se dibuja debajo de la superficie del cuento, ¿eh? Muchas gracias. Ahora le haré unas preguntas acerca de los personajes de la obra. ¿Cómo fue que fue creando los personajes? ¿Se inspiró en alguien, en ciertas características? Sí, me inspiro en características de personas que he conocido, pero no necesariamente de amigos o enemigos. De repente veo rasgos, a lo mejor un rasgo tuyo, una manera tuya de hablar o de moverte, va a quedar grabada y cuando esté escribiendo algo sobre un personaje, pues se lo voy a poner allí. Cada escritor es como el Dr. Frankenstein, va armando sus personajes con los retazos, con los pedazos de muchos cuerpos, ¿no? Tanto en lo físico como en lo psicológico. Pero luego viene ese proceso del cual ya dije algo antes, que es muy importante para mí y para aquellos que puedan tener alguna ilusión de escribir, puede resultar interesante. Lo importante es dejar que estos personajes, igual que las personas vivas, sean libres y se empiecen a desarrollar y sigan sus caminos por las rutas que ellos prefieran. Esto parece casi místico, parece una cosa como de magia, porque bueno, si no son personajes de verdad y los he inventado yo podría obligarlos a hacer lo que quiera. Pero si uno los obliga, se nota algo falso en el relato. Y yo lo he probado muchas veces porque muchos relatos míos han fracasado. Los relatos que yo publico son los que creo que son buenos. Los malos no los publico. En los relatos malos frecuentemente han salido mal porque uno ha forzado al personaje, lo ha llevado de la mano o de la nariz a hacer tal cosa. El personaje quería hacer otra cosa. Permitir esa vida, que es como permitirle a un niño desarrollarse, pasar a la adolescencia y después a la juventud y dejarlo que se independice, es vital para la sensación de verosimilitud, de que es cierto, de que es posible ese ser que uno ha creado. Estoy pensando si puedo dar algún ejemplo concreto para que no salga tan abstracto esto. También otra fuente de los personajes que es importante es la literatura. Algunos de los personajes son una mezcla no solo de seres humanos reales, sino de seres humanos reales e inventados, tomados de la literatura o del cine. Eso es importante entenderlo también. La composición de los personajes es tan múltiple como eso. Para mí, un personaje que le tengo mucho cariño, que es muy complejo, es el alcalde Mamani, precisamente el protagonista de La prisionera, o coprotagonista. Y yo supongo que está hecho en parte de experiencias que vi en mi familia. Había un tío abuelo mío que se llamaba Humberto, que era un hombre de una dureza extraordinaria, una especie de patriarca a la antigua, si trataba a sus hijos y nietos. Como era tío abuelo, a mí no me tocaba, pero los trataba con mucha dureza. Y él había tenido que ser muy riguroso consigo mismo en su vida.
Y eso me quedó grabado cuando pequeño y luego se lo puse ahí a Mamani, ¿no? Porque yo siempre sentí que en mi tío este tío abuelo, había un gran dolor, pero él no lo podía expresar, porque toda su vida había estado dedicada al deber, no a la emoción, a la expresión. Entonces, ¿se podría decir que considera al personaje Mamani como el más especial en comparación con el resto? No, yo cada personaje mío, no a todos por igual, pero a cada uno le tengo algún tipo de cariño y me parecen interesantes. Mamani me gusta mucho porque no lo entiendo del todo. Para mí esto es importante. Toda persona es un misterio. Las gentes que creen conocer a los demás son un poquito, yo creo que cometemos un error cuando decimos te conozco. No, verdaderamente nadie conoce a nadie del todo. Nos aproximamos un poco a entender al otro recién cuando empezamos a entendernos a nosotros mismos y eso tarda muchísimo. Mamani para mí es un misterio, por eso me gusta, pero también me gusta La prisionera y también me gusta un personaje que podría estar mucho más cerca de mí, que es el escritor que hay en el volumen. Hay un periodista que es un escritor frustrado, bueno, escribe, pero no ha tenido el éxito que él quisiera, que es Mario Fernández, que está en el cuento de El amante imaginario. Y claro, podría quedarme más cerca porque es un escritor, y de hecho tiene algunas experiencias mías. Mario recuerda cuando él estudiaba en Londres y andaba en bicicleta. Y yo no estudié en Londres, di clases, pero andaba en bicicleta. Como lectores captamos distintos mensajes a través de una lectura. Para Carlos Franz, ¿cuál es el mensaje que deseó transmitir con el texto La prisionera? ¿Con el cuento o con el volumen de cuentos? No te hago esa pregunta porque te voy a responder una pesadez. Hemingway, cuando le hacían esa pregunta, que es una pregunta muy frecuente, respondía, los escritores no enviamos mensajes, para eso están los carteros. Una manera un poco brusca de decir algo que yo suscribo también. Yo no creo que los escritores de ficción debamos dar mensajes. Y de hecho, si el mensaje lo tuviéramos tan claro, no escribiríamos ficciones, sino que escribiríamos ensayos, proclamas, panfletos, discursos. Pero si uno se pone a escribir ficciones, es más bien para hacer otra cosa, ofrecer otra cosa, que es la posibilidad de ayudarle a alguien, a un lector, a formular las preguntas, no las respuestas, las preguntas, a poner entre signos de interrogación aspectos de la vida, pero no ofrecer respuestas, es hacer la pregunta. Eso a mí me parece mucho más importante y valioso, y ya ves, no se trata de un mensaje, pero sí puede haber una función, entre comillas, social de la literatura, que sería esta. ¿Hay alguna temática especial que le agrade más como escritor? Voy cambiando. Lo que más me agrada de ser escritor es que me ha permitido vivir muchas vidas imaginarias y cambiar de intereses en estos cuentos. Y bueno, en estos cuentos, por ejemplo, viví en una pequeña ciudad de provincias con personas que no tenían cada una más que una importancia muy relativa a nivel nacional, pero que claro, en sus pequeñas vidas para ellos es todo el universo eso. Pero ahora mismo estoy escribiendo una novela, que es una novela que ocurre en el siglo XIX, con un trasfondo histórico, en donde los dos personajes principales son personajes tomados de la historia real muy importantes. No voy a dar más detalles. Y eso me ha permitido vivir en el siglo XIX junto con ellos, estudiar ese periodo, estudiar las profesiones de ambos. Uno es un biólogo, el otro es un pintor. Llevo años leyendo sobre esas cosas. Esa es una de las grandes libertades
y una de las grandes bondades de la escritura de ficción. Otros oficios, como ser abogado, yo estudié Derecho y trabajé como abogado unos pocos años, no ofrecen esa misma libertad. Uno es abogado y es abogado. Podrá cambiar de lo penal a lo comercial, pero no de vidas. Al escribir, ¿cuál ha sido el mayor reto que se le ha presentado? Y esto en cuanto a la antología de cuentos de La Prisionera y en general. Son varios los retos, pero si tú quieres sintetizarlo en uno, el mayor reto sería este. De pronto uno puede tener una buena historia, pero no basta con tener una buena historia. La historia tiene que estar bien contada. Bien contada, ¿qué significa? La estructura de la historia tiene que ser interesante, atractiva, la manera en que empiezas, dónde empiezas y dónde vas a terminar. Pero todavía esto no hace, para mí, un buen relato. Un buen relato además exige que esté bien escrito. Buena historia, bien contada, me refiero a la estructura, bien escrito, me refiero al lenguaje. El lenguaje tiene que ser, entre comillas, hermoso. Hermoso en realidad significa para mí una mezcla entre exactitud y belleza. Tiene que ser exacto, tiene que ser preciso, tiene que decir, tiene que mostrar lo que se está diciendo, pero también tiene que ser, tiene que sonar bien, tiene que tener una música. Si tú sumas todos estos desafíos, pues ese es el mayor reto. Hacer todo eso junto es muy complicado. Es como ser director de una orquesta sinfónica. Todos los instrumentos tienen que sonar bien. No sacas nada con que las cuerdas y los vientos están sonando fantástico, pero resulta que hay no sé, el piano está desafinado. No, fracasa, el conjunto fracasa si una de las partes se cae. Así es como entiendo yo la literatura, que es una literatura de ambición artística, es decir, es el escritor como artista. No todos los escritores lo entienden así. Algunos escritores ponen el acento exclusivamente en el interés de la historia. Si la historia es muy buena, ya con eso basta. Que suene tan bonito, menos bonito, que el lenguaje sea o no sea exacto. Mire, yo no creo eso, yo peleo con los escritores que tienen esa visión, pero cada cual lo suyo, ¿no? Esto es más una pregunta personal. En lo particular, fuera de la temática, me impactó mucho el cuento del milagro minúsculo, en cómo se trabaja, cómo habla el narrador desde el inicio hasta el final. O sea, se me hizo un muy buen cuento, me dejó impresionado, y pues quería saber si nos puede contar algo sobre el cuento, o sea, en otras palabras, ¿qué significó para usted o cómo fue que lo creó también? Bueno, fue un cuento de los últimos que escribí, pero si te gustó el cuento y yo te muestro las tripas del cuento, a lo mejor te deja de gustar porque son más o menos feas. Con muchas cosas pasa así, ¿no? Que son bonitas mientras permanecen íntegras. Si uno las desmenuza, las desestructura. Corramos ese riesgo. Este cuento partió como un retazo de una historia que estaba en aquella novela que mencioné antes, ¿no? Entonces ahí había una mujer que estaba embarazada pero que deseaba abortar y yo no desarrollé más eso y lo dejé. Bueno, cuando retomé esa historia que había quedado pendiente, de pronto ella dejó de ser una mujer X que tenía otra profesión y otra edad para ser esta religiosa del milagro minúsculo. Y cuando avancé en la historia, pues me encontré con esta especie de símbolo. A mí me gusta mucho cómo operan los símbolos. Cuando pongo en contacto dos imágenes que a primera vista están muy separadas y al ponerlas juntas dicen algo.
Estas son la de la basílica o templo, para los que leyeron el cuento, donde ella está al comienzo rogando y más bien peleando con la Virgen, diciéndole, bueno, ¿por qué no me ayudaste? Explícame esto, algo así es, porque yo tampoco me acuerdo totalmente del cuento. Tú corrígeme si me equivoco, el cuento ya no es mío, en cierto modo. Entonces está esa iglesia y ella sale de ahí. Y yo recuerdo que mientras yo estaba escribiendo el cuento, ella sale y digo, ¿y ahora qué hago? Ya peleó con Dios, ya peleó con la Virgen, ya pidió explicaciones, ya está furiosa, pero ¿y qué hago con esto? Y entonces uno se pone en el lugar del personaje, ¿no? Estaba allí y pensé, ¿qué ve ella cuando sale? ¿Qué habría ahí afuera? Imaginé un árbol, imaginé que un arbusto más bien, y que debajo de ese árbol había algo, y yo mismo me agaché mentalmente a ver qué había, y lo que había era lo que en Chile se llama una animita, no sé cómo se llaman aquí, es una casita así, donde se ponen velas y generalmente es donde ha muerto alguien, ¿ah? Y se crea un lugar para honrar al muerto. Y entonces ahí abajo había que era como una réplica chica del templo. Y al poner las dos cosas en contacto, el templo grande con el templo chico, salió el milagro minúsculo. Bueno, muchas gracias. Ahora pasaré a otro tipo de preguntas. ¿Qué lectura lo marcó usted siendo adolescente? Bueno, yo leía mucho y cosas que tal vez eran no para adolescentes, sino para adultos. Y entonces me marcaron cosas que no entendía yo del todo bien. Leí, por ejemplo, a escritores como Flaubert, leí Madame Bovary cuando tenía unos 15 o 16 años. ¿Qué edad tienen ustedes? Más o menos a la edad de ustedes, y no entendí nada, pero me impresionaron algunas cosas que recién vine a entender años después. Me quedaron imágenes. Ahora, de esa edad, libros que yo espero que se sigan leyendo, que a lo mejor ustedes los están leyendo, no sé, los cuentos de Cortázar, por ejemplo, me marcaron mucho. Hay un cuento de Cortázar que se llama Final del Juego, que me emocionó, ya no solo me gustó, no solo me transportó, sino que me emocionó y me produjo una especie de dolor, una mezcla de dolor y asombro, que fue uno de los motivos por los cuales yo quise ser escritor. Después pensé, qué bonito sería yo poder hacer eso, poder producir en otros ese efecto, ¿no? ¿Cómo se hará? Me creía que era más fácil de lo que es. Bueno, es que si entro a hacer una lista sería muy largo, pero con ese ejemplo creo que he dicho algo. Por último, ¿qué recomendaría a los chicos que no leen o que consideran que leer es aburrido? Es una pregunta o muy fácil o muy difícil, ¿no? Porque la respuesta fácil es lean. Les recomendaría que lean, que no se lo pierdan. La respuesta compleja no les dice mucho a quienes no leen, pues dicen, esta es una cosa de nerds. Por ejemplo, uno podría responder, mire, usted leyendo lo que puede hacer es ampliar infinitamente la variedad de sus experiencias. Piense usted que vive aquí en Monterrey, va de su casa a la prepa, se vuelve, tiene estos amigos, en fin, hay una cantidad de experiencias, un abanico de experiencias que puede ser amplio pero es limitado. Leyendo se abre enormemente, como se abre también viendo cine, ¿no? O viendo alguna cosa buena, una buena serie en la televisión, si es que tiene calidad. La ventaja de la lectura es que uno tiene mayor libertad que en esas otras formas, porque el texto solo propone palabras que uno construye, imágenes
que sugieren imágenes que uno construye en su mente, ¿no? Es un ejercicio de libertad finalmente. Entonces yo les recomendaría a los jóvenes que no leen, que lean para ser más libres, para ampliar las posibilidades de su imaginación. No hay mejor ejercicio, está demostrado que la lectura para hacernos más humanos, para ampliar la variedad de las experiencias humanas que son finalmente nuestra única riqueza. Pues por mi parte, eso es todo. Ahora pasaremos a una sesión de preguntas de aquí del público que tengan. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por venir. Wow. Bueno, a mí en lo personal, después de leer todos y así, como que me regresé al principio, el de El Ojo de Dios, y fue el que más me gustó, como que me quedé picada, como que quería saber más. Y no sé, como que mi pregunta es, ¿cómo puede, o sea, por qué no seguirle? ¿Por qué no? O sea, yo me encariñé, aunque fueron de que 5 hojas o no sé cuánto, pero con el chavito, Román, creo que se llamaba, como que me encariñé, fue como que, ok, puede que sea un criminal y puede que sea un ladrón y puede que hizo cosas malas, pero lo entendí, no sé por qué, pero como que dije, pues lo hizo por esto y quería saber más y así. Y luego de que cuando dice de que no importa, ya nos vio el ojo de Dios y luego se acaba, pues yo todavía no sabía que había más. Y ya cuando lo leí todos fue que quiero saber qué más pasa, o sea, cómo no se puede acabar así, Román. Pero quiero saber, o sea, ¿por qué no seguirle? ¿Por qué no encariñarse con un personaje? No sé. Bueno, pero si leíste el libro hasta el final y leíste el último cuento, esa es una de las pocas historias que se cierra en el libro, ¿no? Sabemos lo que le pasa a Román al final. Pero si es tu antepasado, quería saber más del antepasado de él. Sí. Yo no sé. Yo no sé porque tal vez en el caso de algún otro personaje como el de Mario Fernández, el escritor sé más porque se desarrolla mucho más en la novela, en El Desierto, la novela que sucede en el mismo lugar. Pero Román no, Román pertenece a este conjunto de cuentos, entonces es de ahí nomás y tiene esa historia. Ahora, para mí las sugerencias que hace la historia son su riqueza. Si yo te contara ahora, mira, Román después se reformó, fue a la prepa, hizo tal cosa y no sé qué, y se convirtió en dueño de una gasolinera, pierde todo su interés, encuentro yo, o mucho de su interés. Esto se relaciona con la pregunta anterior. ¿Qué es lo que da a la literatura? Abre las preguntas, abre posibilidades, y eso hace rico las historias son más ricas por la cantidad de preguntas que formulan. Ahora, para decir algo concreto sobre lo que a ti te interesa, a mí lo que me gusta de la relación de Román con el policía, espero que sea lo mismo que a ti te interesa, lo que no está dicho en ese cuento, ¿no? Este ejercicio no debiéramos hacerlo nunca, pero ya que ustedes han tenido la bondad de leer mi libro, yo lo voy a hacer. Lo que está debajo, lo que no está dicho a propósito, lo que yo nunca menciono a propósito, es que Román lo considera su papá. Cuando le dice papito irónicamente, en realidad él necesita un papá. Y el único papá que tuvo fue ese policía que durante un tiempo lo albergó porque su hija se había ido y él también tenía una necesidad de cariño, pero después por razones que ni él mismo entiende lo apartó un poco porque vio que se empezaba a enchuecar el niño. Y todo eso no está dicho. Para que tenga poder no debe estar dicho. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo quisiera saber, ya sé que ya contestó una pregunta muy parecida a esta,
Pero básicamente, además de tomar cachitos de personas que ya conoce o de personajes de otros cuentos, ¿cómo le hace para crear cada personaje de una manera tan única que inclusive en los diálogos se note su personalidad y su forma de ser? Porque, bueno, básicamente en los libros que mucha gente escribe en ficción o así, uno se basa escribiendo como uno piensa o como uno habla, como uno está acostumbrado. Pero en este libro específicamente yo sentí mucho que cada personaje se diferenciaba bastante, no solo en la forma de cómo hablaba, porque no sé si le pasó a más lectores, pero hasta el acento se me imaginaba en la mente con la cantidad de personalidades que había, con cómo actuaban, cómo eran, y se me hace muy interesante el que un autor pueda crear eso. O sea, cómo le hace para asimilarlo, o no sé. Bueno, es una parte muy importante del trabajo, eso da mucho trabajo, y ese trabajo no necesariamente está en la semana que me tomó escribir cada uno de los cuentos. Toda mi vida me he dedicado a tratar de lograr ese efecto. Es decir, con unas pocas pinceladas, con unos pocos rasgos, lograr que un personaje se diferencie del otro. Solo te podría dar esta clave, y es el escritor procede un poco como los actores, pero los buenos actores. En la escuela de teatro, en las escuelas de teatro exigentes, hay un método ya clásico en el fondo de actuación teatral que te exige que cuando tú para empaparte de un papel tienes que acordarte de tus propias emociones. Entonces el personaje va a llorar, bueno, ¿qué lo ha hecho llorar a usted en su vida? ¿No? Si el personaje va a ser agresivo, ¿qué te ha puesto agresivo? Entonces uno recuerda cosas. Yo procedo de esa forma. Veo que el personaje tiene estas características, trato de recordar algo mío que corresponda a esa emoción y eso se lo presto, digamos, le presto esa emoción. Entonces, a veces lo logro, otras veces no lo logro, pero ese es uno de los métodos para darle vida al personaje. Y una vez que el personaje es coherente con sus emociones, o a veces incoherente también, eso es más difícil, es más bonito todavía, cuando el personaje dice que siente una cosa, pero tú te vas dando cuenta que no, que lo que siente es otra cosa. Bueno, cuando logras eso ya has logrado una diferencia, no lo vas a confundir con otro personaje. Buenas tardes. Primero que nada quisiera felicitarlo por esta antología que me pareció muy buena y quería preguntarle acerca de el cuento de Jesucito en New York City. Me gustó mucho porque quisiera que nos platicara un poco cómo fue, o sea, de dónde se le ocurrió a usted la evolución que tuvo este personaje de Jesucito de ser pues un muchacho conocido en su pueblo, de bajo perfil, que pasa por una serie de sucesos a llegar a las noticias en todo el mundo. ¿Cómo fue que después de eso llegó a renunciar o a negar a su ciudad? Y otra cosa que me llama la atención, lo dedica a su hermana. ¿Por qué? Quisiera saber. Está bueno, es que se me había olvidado ese cuento porque podría ser un ejemplo de un cuento en el cual tengo una referencia real mucho más concreta que en otros casos. El personaje de Jesucito es un personaje que yo conocí, o corresponde a una persona real que yo conocí, que, bueno, obviamente tuvo diferencias, ya murió, tuvo diferencias con Jesucito, pero básicamente es esa la historia. Era un mozo en la casa de mi padre, que era un hombre asombroso. Era como Jesucito, mirado desde un cierto ángulo parecía tonto. Y andares torpes, en fin. Y sin embargo era un sabio que sabía, como Jesucito, sabía muchísimo de cine. Veía cine como loco y tenía una memoria privilegiada para el cine. Pero por otro lado, barrían la casa, no sabía hacer otra cosa más que barrer, qué sé yo.
Bueno, y yo le perdí la pista luego de... Pasaron muchas cosas. Y mi hermana, sin embargo, muchos años después, le envié este cuento basado en Julio, se llamaba el personaje real. Y mi hermana me dice, pero ¿no sabes tú qué? Murió Julio. ¿Y cómo murió? Le digo, ¿qué ha pasado? Entonces me cuenta toda una historia de Julio que yo no había sabido. Y es que Julio, después de pasar toda una vida sirviendo en casas de diferentes personas, había juntado dinero y se había ido a Nueva York. Y no solo eso, sino que viajó, fue a Europa, fue a todos sitios. Se inscribía en un tour muy protegido, muy cuidado, porque realmente él tenía problemas. Una persona que leía con muchas dificultades, en fin. Pero se metía en estos tours, en estas cosas, y recorrió medio mundo. Bueno, y fue a Nueva York, el gran sueño de él. Y tal como en mi cuento, había ido con una cámara, pero eso yo no lo sabía, yo lo inventé. Ustedes no me lo van a creer ahora que lo digo así, pero fue con una cámara. Y el detalle que le agregué después, que lo corregí el cuento y no había sido publicado todavía. Yo le envié el manuscrito del cuento a mi hermana. El detalle que le agregué es que me dijo, no solo Julio iba con una cámara de video en la mano por todo Nueva York, que nosotros hemos visto, yo no lo he visto, pero nosotros hemos visto las filmaciones que hizo, sino que además iba con esta radio, que después le puse con música, entonces para tener música de fondo, ¿no es cierto? Entonces iba filmando y con música de fondo iba armando una película. Así que ahí tuve que inventar poco en realidad. ¿Cómo le hace para escribir sobre un personaje al que no comprende? ¿Cómo sabe cómo se va a desenvolver en una obra, en un cuento o en una novela? Bueno, lo escribo en parte para comprenderlo justamente, pero no para comprenderlo del todo. Por eso dije antes, y a lo mejor a eso te refieres tú, que lo que me gusta de Mamani es que tiene un misterio para mí, pero no es un misterio total. Es una figura, un ser humano que me suscita muchas preguntas, muchas ganas de saber, de entenderlo. Y bueno, escribo situaciones en las cuales él muestra un poco cómo es. Pero permanece el misterio. Permanece muchas áreas oscuras en las cuales no voy a lograr enterarme nunca. Sin embargo, eso me parece que también es, ya lo dije antes, una riqueza del personaje. Las personas que verdaderamente nos interesan, piensen ustedes esto después. ¿Quién nos interesa realmente? La gente que conocemos de un vistazo, que creemos que conocemos, así que son bien simplecitos, o aquellas personas que no sabemos exactamente qué más hay, que nos suscita hacerle preguntas, cuéntame más de ti. Bueno, el ejemplo paradigmático, ejemplar de esto, valga la redundancia, es el amor, pues. Todos ustedes estarán enamorados la mitad de la otra mitad, así que, o se habrán enamorado. Cuando uno se enamora de alguien, tiene una sensación absolutamente paradójica, y es que te conozco como si hubiéramos vivido juntos toda la vida, pero sabes perfectamente bien que no lo conoces, que te quieres enterar. Buenas tardes. Mi pregunta era, usted mencionó que hizo previamente una novela, que ahí fue donde inventó la ciudad donde se basan pues, esas historias. Mi pregunta era si usted recomendaba pues, leer tanto la novela como la antología de cuentos para tener una mayor comprensión o poder disfrutar mejor, y por qué. No, yo aspiro a que los cuentos, esta antología de cuentos sea independiente de la novela. Puede leerse sola y la antología y, bueno, obtener algo. Ahora, si uno quedó metido y le interesó el espacio, puede ir a leer El desierto. Va a encontrarse con estos mismos personajes en una situación, porque la novela desarrolla una situación básicamente, muy distinta. Es una historia política con un drama, una especie de tragedia que hay de fondo, y esta ciudad es una ciudad santuario donde hay una fiesta religiosa una vez al año muy grande,
en la novela se desarrolla la fiesta religiosa. Entonces hay una cosa visualmente bastante bonita, me parece a mí. Toda la novela tiene de trasfondo los grupos de gente que baila disfrazados, algunos de ellos de diablos, en fin, como tienen aquí ustedes en México muchas fiestas así. Buenas tardes. Primero que nada, un comentario. Yo no he terminado de leer el libro, pero lo que llevo me gusta mucho. Siento que que usted no se centró solamente en, bueno, que tengo tal personaje, sino que los hizo muy complejos, tanto psicológicamente como en su historia de fondo. Son personajes muy complejos, no son sencillos. Entonces no es extraño que incluso el mismo autor no sepa muy bien interpretar el personaje. Está como analizando el carácter que muchas personas pueden tener. Y esto me lleva a una pregunta. Bueno, en el segundo cuento usted menciona el sueño que tiene este personaje. El sueño tiene importancia, tiene significado. Es que está en Londres en la bicicleta. Menciona el sueño, pero ni siquiera el personaje sabe qué significa, solo lo ponen como importancia, que tiene un significado. Entonces yo lo que quiero preguntarle más que nada es, ¿qué es lo que usted piensa de los sueños? ¿Qué es lo que nos quiere decir un sueño? ¿Qué es lo que piensa de cuando soñamos? ¿Qué es un sueño? Porque lo mencionó en su libro y no creo que sea el tipo de autor que lo menciona por mencionarlo, sino que considera importante ese aspecto. O sea, lo que es importante para mí es ese sueño en particular y esa sensación más que ese sueño, que yo creo que muchos de ustedes pueden haber tenido, yo la he tenido, de despertar un día, haber soñado algo, era algo ojalá muy bonito, pero algo se me escapa del sueño, algo se me olvidó, sé que había algo más, ¿dónde está ese algo? Perdí ese algo, quiero recuperarlo. Eso es lo que me interesa. No te puedo ofrecer una teoría sobre la interpretación de los sueños y sobre si los sueños predicen la vida futura o no. Podría quizás, pero no tiene valor si lo que interesa de un escritor de ficciones es lo que te puede decir sobre un cuento. Y para mí eso es rescatar ese momento que es mágico, que es doloroso, que es apasionante y que me ha ocurrido a mí muchas veces. Había algo tan bello, tan perfecto en ese cuento, en ese sueño, perdón, que soñé anoche. Quiero recuperarlo, ¿dónde está? Y eso es lo que le pasa a Mario a lo largo de todo el cuento. Todo el cuento está pensando, había algo más. Ahora, en el caso del cuento, para hacerlo más fácil de contar, yo preciso, ¿no? Entonces digo, él tiene la musiquilla de un poema, pero no tiene la letra. Si no recuerdo mal, yo mi propio cuento es así, ¿no? ¿Cuál era? ¿Qué es lo que era? Y de pronto se acuerda aunque no nos lo dice. Eso es lo que a mí me interesa comunicar, salvar eso. Pero eso tiene valor, salvar esas cosas tan difíciles de decir, ¿no? ¿Dónde está eso? Bueno, tal vez si se estudia psicología, se estudiará en alguna parte de teoría de los sueños, esta especie de nostalgia de lo soñado. ¿Usted alguna vez ha tenido una relación con uno de sus personajes que lo sueñe sin querer soñarlo o que escuche su voz o algo así? O sea, que esté como, usted dijo que como que los deja libres, ¿no? O sea, que actúen como ellos actuarían en una vida real. Pero en sí, o sea, ha habido un personaje que sea muy, o sea, que aparezca mucho en sus ideas o en su vida personal diaria. Sí, más de uno. Cuando yo estoy escribiendo un cuento u otro, tienden a estar conmigo durante ese periodo y a acompañarme. Yo diría que el personaje del policía es un personaje que me acompaña, que me importa. Dije también el del alcalde Mamani. Pero que se me aparezcan así, no. Dicho ese no,
me contradigo y te digo que sí. ¿Cómo? Es algo incluso doloroso. Terminado un cuento, han pasado semanas y de repente estoy en la ducha y pienso, se me aparece el personaje y digo, así es como debería haber reaccionado. Así es como, eso es lo que tenía que decir y no lo dijo. Pero ya es tarde, el libro está publicado. Hola, una pregunta fuera del libro. En lo particular me gusta también escribir tanto como leer. ¿Qué me podía aconsejar si alguna vez quisiera publicar algún libro? Escribirlo sin ánimo de publicarlo, es decir, no para no publicarlo, sino escribirlo para que te quede lo mejor posible, escribirlo para decir algo que a ti te importe, y de manera que aquello que te importa lo entiendan los demás. Es toda una serie de desafíos en sí misma. Entonces puede llegar a un minuto en que tú te sientas satisfecha y digas ya, esto tan importante le logré dar una forma y esa forma la entienden algunos amigos, alguna gente a la cual le di a leer. Y entonces te vas a dar cuenta de algo maravilloso. Si lo has hecho bien, a fondo, te va a dejar de importar tanto publicarlo. La publicación es algo que viene por añadidura. Y qué bonito que se dé, se publicó y entonces lo leyó mucha gente, ojalá, y muchos más, comuniqué con muchos más. Pero es por añadidura de la obra. La obra existe ya para ti una vez que has logrado escribirla como tú querías, ¿no? Bueno, quiero primero más que nada darle una bienvenida abierta y que espero que esté disfrutando la ciudad de Monterrey en la que se encuentra. Yo no tuve la oportunidad de leer La prisionera, sin embargo leí El lugar en donde estuvo el paraíso, y pues por lo que están comentando mis compañeros puedo notar que las localizaciones de los lugares, tanto como los personajes, son un tanto fuera de nuestro ámbito en el que estamos acostumbrados a leer. Los personajes tienden a reaccionar de una manera mucho más salvaje, al igual que las localidades en las que se encuentran. Y mi pregunta es más que nada, ¿por qué elige lugares de Sudamérica para crear la acción en donde se desarrolla toda la historia? No es necesariamente de Sudamérica, son lugares que yo conozco, donde yo he estado alguna vez, no donde he vivido. Estos dos que tú mencionas, porque la novela que leyó ella es una novela que ocurre en Iquitos, una ciudad real en el Amazonas peruano, una ciudad completamente aislada. Eso tiene en común con Pampa Hundida, que está rodeada por el desierto. Solo se puede llegar por el río o por avión allí. Bueno, yo creo que lo que me atrae de esos lugares es que a mí me interesa, me gusta mucho un recurso que es clásico de la narración, que es tratar de hacer rimar, de hacer que el paisaje sea expresivo de las emociones de los personajes. El paisaje que está afuera no es casual. En una novela, en la vida real es otra cosa. Pero en una novela, el paisaje de alguna manera rima, los personajes. Por lo demás, esto pertenece a la vida real también. Mira, el día de hoy está nublado y está más bien triste, dicen los que les parece lo nublado triste, pero en fin, es común eso. Pero puede ocurrir que esté muy despejado y muy lindo, pero si uno está triste, puede verlo nublado. ¿Entienden a qué me refiero? La luz no brilla de la misma manera, las sensaciones de que está nublado. Bueno, eso de la vida real en la literatura uno lo intensifica. Entonces, ya expliqué por qué el desierto. En el caso de la novela que tú mencionas, la selva tiene allí, la selva y el río Amazonas, el inmenso río, tiene el efecto, tiene el papel de potenciar las emociones de mis personajes, que son muy salvajes, como tú dijiste, ¿no? Especialmente la protagonista, que es una chica de 18 años con mucha fuerza, mucha rabia, muchos conflictos. Y todo eso lo ve reflejado a su alrededor en este lugar al que llega a ver a su padre, ¿no? Gracias. Hola, buenas tardes. En mi experiencia como escritora,
a mí me han dicho muchas veces que no puedo escribir de cosas que no conozca. Y pues eso me pone un impedimento, ya que uno no tiene mucha experiencia a esta edad. Entonces quería saber si para usted es posible, cree que nosotros podemos escribir de algo que no conocemos y cómo lograr eso. Sí, he oído muchas veces eso y a mí mismo me lo dijeron y yo me lo dije a mí mismo cuando tenía tu edad, por ejemplo. Pero es que creo que hay ahí una confusión. La confusión proviene más o menos de esto. Si estamos hablando de realidades físicas, concretas, que tú te vas a poner a escribir sobre la China y no has estado nunca en China, no es que no puedas hacerlo, pero tus dificultades van a ser enormes, van a ser mucho mayores que si hubieras ido allí, hubieras visto, no tengo idea, ¿eh? O si hubieras investigado mucho. Pero la prueba de que se puede escribir de lugares que uno no conoce es que se pueden hacer narraciones históricas en las cuales la única experiencia personal viene de leer sobre aquello que ocurrió hace tanto tiempo y que ya no está. No, yo creo que ese consejo es bueno cuando lo anclamos a otro aspecto de la narración. Trata de escribir sobre aquello que tú has sentido, no sobre lo que no has sentido. Hay una tendencia en los escritores muy jóvenes a intensificar los dramas y las emociones en sus relatos, pero muchas veces fallan porque no han tenido todavía la experiencia emocional de esa naturaleza. Pero en cambio has tenido, estoy seguro, que si te atreves a enfrentarlo, has tenido en tu propia vida ya, no importa lo corta que sea, muchas experiencias emocionales que merecen expresarse y que podrían ser encarnadas por algunos personajes que tú inventaras, ¿no? Pero eso exige valor, eso exige valentía, es mucho más fácil en realidad dirigirse a las emociones de los demás y tratar de representarlas que no representarlas de uno. Representarlas de uno, para empezar, nos obliga a vivirlas de nuevo, con todos los riesgos que eso conlleva. Yo quería saber si había algún poema específico que tuviera en mente que utilizó para construir el pasado de Mario en el amante imaginario. Mientras lo estaba escribiendo, no. Yo tenía la misma sensación que él. Yo pensaba en algo que sonaba muy bien, pero que él no lograba recordar la letra. Y cuando terminé, y solo porque ustedes han venido hoy y han sido buenas personas y han leído mi libro, les voy a revelar que yo lo puse como epígrafe, el poema que está al comenzar el cuento, ¿lo recuerdas? Bueno, ese es el poema que tiene en mente Mario. Pero se lo puse después, ¿eh? En realidad la incógnita para mí era más importante. Hola, tengo una pregunta que quizás es bastante simple, pero puede que la respuesta sea compleja. ¿Cuál es su meta? Mi meta como escritor es, ojalá, escribir cada día mejor, que es la meta de cualquiera en su oficio, en su profesión. Quizá podría tomarlo desde el punto donde nos detuvimos hace un momento, es enfrentarme a nuevas historias que expresen cosas que a mí me han importado mucho y que todavía no he logrado yo darles una forma literaria. Yo sentiría que moriría inconcluso, y así me va a ocurrir, si hay ciertas historias importantes de mi vida, emociones en realidad importantes de mi vida, que no he logrado expresar mediante historias, ¿no? Esa sería mi meta. Tengo otras metas más materialistas, digamos. Me gustaría ganarme el premio Nobel, pero bueno.
Pues yo no he leído ninguno de sus libros, ni ni ninguno. Mi pregunta es diferente. Ahorita usted está respondiendo preguntas y lo hace de una manera muy calmada, o como que piensa mucho sus palabras y analiza y todo. ¿Tiene relación la manera en la que un escritor habla, cómo se expresa normalmente en su vida diaria? ¿Tiene relación en cómo escribe? Es una buena pregunta. Bueno, en algunos escritores sí, algunos escritores escriben igual que hablan y en otros es muy diferente. Algunos escritores que yo admiro, he tenido la desgracia de conocerlos porque resulta que hablan espantosamente mal. Después me he dado cuenta que a mí mismo me está ocurriendo eso, que hablo cada día peor. Hablaba más de corrido antes, y no es porque ahora esté más viejo, no es por eso. Es porque el ejercicio de escribir todos los días, varias horas, muchas horas, que me gusta mucho hacerlo, me ha vuelto cada vez más inútil para la oralidad, me doy cuenta. Las conversaciones me cuestan muchísimo, hago mucho mejor los diálogos por escrito. Mis amigos se quejan porque me comunico mucho con ellos por email, o que sea, estando en el mismo lugar, en la misma ciudad, en fin. Prefiero escribirles y no hablarles por teléfono porque no parece, lo admito, hablo relativamente de corrido, pero ustedes no saben qué tan de corrido era antes, ¿no? No sé si contesté algo de la relación entre oralidad y literatura, ¿no? Pero prefiero no abundar más que esto. Bueno, mi pregunta también es, afuera de las obras que ha escrito, es, ¿alguna vez no se ha salido de la realidad? Por ejemplo, están unos amigos conversando y usted dice, no, él va a decir esto y va a hacer esto. ¿No se ha salido alguna vez de la realidad y quiere crear su propio mundo en lo que no se puede crear? Yo creo que todo el tiempo hago eso, ¿eh? Es buena tu pregunta, no se me había ocurrido planteármelo nunca así, pero sí, todo el tiempo me está ocurriendo eso. Digo, va a ocurrir tal cosa, va a pasar esto, te podría decir... ¿A eso te refieres? ¿Ah? Y ahora le dirá tal. Sí, cada vez más, claro, lógico. Llevo muchos años imaginando situaciones a partir de datos reales, entonces cada vez me vuelo más, ¿no? Y pienso que podría salir de una situación real una ficticia. Pero no he perdido contacto con la realidad todavía, ¿eh? De hecho, yo pienso, a diferencia de otros escritores, que el oficio de la ficción, como yo lo entiendo, lo obliga a uno a conocer mucho mejor la realidad para poder hacer la distinción entre lo que es real y lo que es ficticio. En la buena literatura normalmente eso es un tema central. Un personaje no sabe bien si lo que vio significa A o significa B. Si él inventó una parte de lo que vio o lo que vio era completamente real. Y no me refiero a historias de fantasmas, ¿eh? Me refiero a la manera de interpretar las cosas. Entonces, parte del entrenamiento del escritor de ficciones es tratar de distinguir muy bien la realidad. ¿Qué es lo real? Lo que los demás ven, lo que todos tenemos aquí en común. ¿Qué es lo que estamos viendo todos al mismo tiempo? En psicología nos dirían nadie está viendo lo mismo, pero en fin, hay un común denominador. Y ese común denominador el narrador de ficciones lo tiene que tener muy claro, porque esa es la base real sobre la cual construyes tu ficción. ¿Cómo fue que, o sea, para usted empezar a escribir? Porque dijo que estudió leyes, ¿verdad? Y, o sea, empezó a escribir y dijo, aquí es una novela. No, empecé casi niño, leía mucho desde niño, y luego estando en el colegio, en el 8º año, teniendo 13 años, digamos, un profesor nos pidió escribir cuentos. Yo escribí uno, a él le gustó,
vio que había algunos otros en el curso que también podían escribir y tenían interés y armó un pequeño taller literario. O sea, yo a los 13 años más o menos tuve la primera noción de que yo tenía algún pequeño talento para escribir. Y eso me dejó absolutamente maravillado porque yo dije, jamás se me había ocurrido que yo podría escribir aquello que tanto me gustaba leer. Y eso se fue desarrollando. Ya hacia los 15, 16 años yo sabía que quería ser escritor, pero al mismo tiempo mi padre sabía que no me iba a dejar ser escritor si antes no estudiaba una carrera que me diera de comer. Y entonces estudié Derecho. Podría haber estudiado literatura, por ejemplo, u otra cosa, pero aparte de que con eso no iba a ganar el dinero que se supone debía ganar. Era un momento muy malo en Chile, estábamos en plena dictadura y las carreras humanistas como literatura, por ejemplo, no tenían prácticamente profesores. Bueno, es una historia larga. Yo siempre quise ser escritor, pero estudié Derecho, me fue muy bien, fui muy buen alumno, fui un buen abogado, gané algo de dinero y tenía unos 26 años o algo así cuando me miré al espejo por la vez número 1000 y me dije que no me soportaba a mí mismo como abogado, no me interesaba, no me gustaba, no quería hacer eso, lo que quería era ser escritor y bueno, renuncié y no me he arrepentido nunca de no he ganado el dinero que habría ganado como abogado, pero he ganado otras cosas.